tardes. Un lunes más en el estudio de Radio Crash. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas. Buenas tardes. Hoy contamos con Jus y Hola. con Freddy Flowers. Hello. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bien, la verdad que sí, bien. Os hacemos venir un lunes de Pascua, fiestas de nuestro Señor. Pero bueno, aparte de que sean fiestas, tenemos algo que comentar de este fin de semana, ¿verdad, Raúl? Sí, han sido los premios AMAS y la verdad que tenemos que Misiva, bueno, Titi Possession por el documental, o no sé cómo llamarlo, de Misiva, que ha ganado uno de los premios, y luego Desacato, que lo entrevistamos hace poco a Pablo, y que ganó el premio al mejor disco rock de Asturias. La verdad que fueron unos premios bastante... Bueno, nos podían haber dejado presentado a nosotros dos. No sé por qué no nos llamaron. Yo es algo que me pregunto continuamente. ¿Por qué no nos llamaron a nosotros? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, chicos, antes de pasar al cuestionario, como siempre digo, vamos a poner un trocito de vuestra canción, a ver si este ordenador me acompaña y podemos enseñar un poquito de vuestra canción. Y bueno, vamos a ello. Monoz se llama, ¿verdad? Sí, Monoz. De Gorila. Yes. Espero no equivocarme. Allá vamos. Todo lo que sé es que me quiero matar y que si veo tu culo me voy detrás. Soy la excepción en lo musical. Nadie en Asturias está de la cabeza tan mal. He llorado demasiadas veces, perdido con creces, jodido por pirañas y en el mar hay muchos peces. ¿Quieres conocerme? Di de qué careces. No vengas de grande que a mí no me lo pareces. Yo sé que en los directos lo peto, pero me ven nervioso. Bueno, yo os quería preguntar, para ir comenzando este cuestionario, como dice Yedra, ¿cuál es la razón principal que os lleva a iniciaros en la música? ¿Le das tú o le doy yo? Vale. Pues razón inicial. Yo, antes de haber hecho cualquier tipo de música o siquiera plantearme el subir música a redes sociales, a plataformas, yo escribía porque sí. Yo escribía todo aquello que me inquietaba, que me hacía sentir mal, lo plasmaba en el papel y yo me sentía mejor. Yo hacía eso. Luego, en un grupo de teatro tuve la suerte de conocer a un colega con el que tenía muchas cosas en común, y una de ellas era que él también escribía cosas. A veces eran en forma de rap al uso, y otras veces eran, sin más, desahogo, pensamientos. Y decidimos darle forma musical y empezar a subirlo. El primer año hice sobre todo rap clásico, que bueno, a ver, es en el mundo así más underground, es en lo que empieza todo el mundo, pero con el tiempo pensé, tío, llevas escuchando Linkin Park, Avenged Sevenfold, grupos desde que tienes 10 años, 12, y puedes darle un paso más a tu música. Y entonces fue cuando ya poco a poco empecé a convertirme en la música que hago hoy, que es más... Se aleja muchísimo del rap, que todavía hay gente que me dice que Jus, que es rapero, no sé qué. Y digo yo, tío, te quedaste un poco en el 2016, 17. Y nada, empecé a experimentar con música más de rock alternativo, trap, sad, y la verdad que muchísimo mejor, mucho más a gusto y muy, muy feliz. Así que empecé siendo un desahogo y ahora pues es una pasión. ¿Y tú, Fred? Nada, yo por mi parte tocaba el piano desde pequeño y luego más adelante me empecé a aburrir y empecé a aprender guitarra, batería y cosas así. Yo empecé al revés que yo empecé por el rock y luego me metí más al urbano, pero... Y nada, empecé a componer por pura inercia, o sea, ni me lo planteé, y en cuanto pude me enseñaron 4 cosas de grabar y me empecé a grabar yo mis proyectos a mí mismo y eso, y a subirlos aunque sonaran a mierda, y poco a poco fui mejorando y encontrando mi sitio, básicamente. O sea, que llevas en el mundo de la música casi desde que naciste. Sí, desde los 5 años. Bueno, venís presentando aquí nuevos proyectos, acabamos de escuchar ahora la canción Mono, y aunque, como decís, sois primigenios en el rock, no transitáis por un único estilo, como acabas de contar tú, Jus. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿De dónde nacen esas inquietudes de coger 50.000 estilos? Pues básicamente que soy un cabeza loca, o sea... Me encanta la música, me gusta todo tipo, desde reggaetón hasta rock, hasta rap, hasta trap, hasta
sonidos más nacionales hasta más internacionales, y ahora sí que estoy intentando centrar un poco la cabeza, intentar tomarme la cosa en serio, profesional, y centrar mi estilo, o sea, centrar mi carrera en solo un estilo. Pero antes sí que era verdad que igual me daba el venazo y te hacía una maqueta de rap, como te hacía una maqueta de trap o con reggaetón, como te hacía una canción más rollo desacato o una canción más tranquila. Y sí, eso, me encanta la música y me encanta experimentar con la música, pero eso, ahora estoy intentando concretar un poquito. Pues nada, antes de poner el trocito de canción de Freddy, te tengo que preguntar, Jus, porque leí en tu biografía de Spotify algo que me llamó mucho la atención. A saber. Una frase que dice algo, a ver, que no lo quiero leer mal. Un artista polifacético que llega a este mundo para contarle su desahogo. Sí. ¿Y qué tiene de cierto esa frase? Todo. O sea, a ver, también está feo, pero la biografía obviamente la escribí yo, hablando en tercera persona de mí mismo. Pero sí, es que es eso. Yo empecé escribiendo mis problemas y lo que me preocupaba, yo lo empecé escribiendo, y llegó un momento que dije, joder, si a mí escribirlo me está ayudando a superar X situaciones de mi vida o X rayadas mentales, esto mismo que me preocupa a mí seguramente le esté preocupando a más gente. Entonces voy a intentar darle una forma más musical, compartirlo, y igual hay una persona que lo está pasando mal, escucha mi música, se identifica y dice, joder, todo tiene un camino a seguir, todo se puede solucionar. Y viene básicamente de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la música le salva la vida a mucha gente continuamente. También te digo que luego me sacas a intentar escribir de otra cosa y me cuesta. Cuando estoy feliz, escribir música se me hace muy difícil, por ejemplo. Bueno, hombre, pero es todo... ¿Cuántos años tienes, Jus? Yo 23. Bueno, pues nada, ya aprenderás como Hombre, todo. Claro. No me veo haciendo esto con... Yo con 60 años me veo haciendo música, pero obviamente no va a ser nada parecido a esto. Igual estoy cantando rancheras. Bueno, o igual estás cantando a tu gran amor. Mira Caetano Claro. Veloso, ¿sabes? O sea, cada uno tiene su momento. Bueno, ahora vamos a darle un trocín de programa a Freddy, vamos a escuchar su cachín de canción, así que allá vamos. Pienso en la soga, tú sueñas con París. Joder, pásame el ron, yo ya no quiero vivir. Hay demasiado puto falso rondando por aquí. Muchos pero nada de verdad. Me dicen, oye Freddy, guapo, ¿quieres colaborar? Pero saben como los demás que aquí no hay nadie con huevos de verdad. Y no me cuentes tu vida si no sabes cantar. No me cuentes cuentos que no valen nada. No quiero contigo, solo sale fumar. Ya no quiero nada si no es para cantar. Y yo voy otra vez pensando en lo que hacer. Ellos me tiran, no voy a responder. Y yo voy otra vez pensando en lo que hacer. Ya no queda nadie que me pueda joder. De todo, sudado de todo, trae alcohol, tú trae alcohol. Trae alcohol, siéntelo en tu interior. Es mi dolor, es eso yo. La sonrisa es de corazón. Y es que estoy loco. Bueno, no podemos desvelar mucho más. Yo le voy a dejar hasta el final, pero bueno, cuando tenga que ver la luz, que la vea. El 13 de abril. El 13 de abril, bueno, pues nada, Spam. apuntamos. El martes que... O sea, un martes 13 sacáis la canción. Oh, pues sí, no sé, no lo había pensado, pero sí. Madre mía. Pa'lante. Valientes, que sois unos valientes. Pues nada, mucha suerte. Gracias. Bueno, Freddy, cuando estaba organizando un poco el guión, porque aunque no lo parezca, en este programa preparamos los guiones, Aunque luego se salten. aunque luego me lo salte, yo lo digo, me lo salte. Me gustó muchísimo tu historia, o sea, empiezas autoproduciéndote Sí. y luego acabas con el grupo betense Mandala y Geder. Sí. Luego acabas también un proyecto tuyo que se llama F, creo, si no me equivoco. Antes me llamaba F, sí. Y luego Not Enough con Crystal Yao. Eso es, sí. O sea, vamos, tienes un carrerón y ahora de repente se te presenta la oportunidad con Warner Music. Eso es. Madre mía, o sea... sí, menos mal que grabamos el programa y se le van a ver los ojos de ilusión que tiene. Joder, Menos es que mal. Contaba así, tío, Ya ves, toda mi vida. Joder. Es que la gente a veces no lo sabe, pero viene a la radio a hacer balance de su vida. Ya, Aunque- sí, no, voy a salir aquí como de terapia, tío.
Pues nada, ¿cómo te sientes? Y sobre todo teniendo tu momento de, digamos, más éxito o más gloria en unos tiempos tan inciertos como estamos ahora. Pues es raro de cojones. O sea, me refiero, nunca pensé que en el momento en el que fuera a fichar por una discográfica grande como Warner no pudiera ni hacer conciertos ni ir a sitios. O sea, es que es surrealista, pero joder, lo tomo con la misma ilusión con la que lo haría si no hubiera pandemia, ¿sabes? Pero es muy raro, es muy raro. Es una sensación de descoloque total, pero está guay y lo voy a intentar aprovechar. Jolín, pues enhorabuena, disfrutarlo. Gracias. Y antes de seguir dándole a la entrevista, vamos a poner tu tema de Amor de Instituto. Sí. Temazo. Que he de decir que es con Royce Q, otro artista aquí de Gijón, que eso fue mi segundo single con Warner y lo tenía hecho con él desde hace bastante tiempo el tema. Y tenía muchas ganas de sacarlo y eso, ya está. Shout para Royce. Pues nada, muy bien. Muchas gracias por aclararlo y allá Gracias. vamos. Bueno, acabamos de escuchar Amor de Instituto. Y bueno, os tengo que preguntar, no tan particularmente, sino sobre la escena musical asturiana. Hace poco estuvimos en el... Uy, ahí va, ¿eh? No. Al revés, era un buff de a ver cómo salgo de esta pregunta. Y ya pillaste carrerilla. Bueno, pues os voy a introducir un poco. Esta pregunta también se la hicimos hace poco a Desacato, pero claro, ellos son un grupo más consolidado y ya llevan muchos años en esto y produciendo desde Asturias. Vosotros que estáis un poco más a pie de calle, que estáis un poco más empezando, ¿cómo veis la escena musical asturiana con vuestros ojillos de jóvenes? Yo lo que puedo decir humildemente es que yo veo mucho potencial, mucho que estallar. No sé, yo veo que hay mucho nivel aquí. Siento que hay algo que falla en Asturias, no sé lo que es, de verdad que no sé lo que es y tampoco me quiero colar aquí a decir cualquier locura sin conocimiento. Pero creo que hay mucho nivel, al menos en el panorama urbano. Hay mucha gente que está ahora estallando y que también hay mucha gente que si fuera más constante, se lo tomara más en serio, podría llegar muy lejos. Que bueno, hace poco también estuvieron aquí Leeds y Mardom y nos dijeron algo muy parecido. Y para Leeds lo que fallaba en Asturias era que no nos apoyábamos entre nosotros. Es que es algo extraño, porque Mardom hace un tipo de música diferente al nuestro. Yo de su campo, por decir, no puedo hablar tanto, pero yo lo que por ejemplo veo en más nuestro mundillo es esa cosa de yo sé que tú haces música, tú sabes que yo hago música, pero nos cruzamos en un concierto, yo sé quién eres y tú sabes quién soy yo, pero yo no voy a ir a ti a saludarte, ¿sabes? Veo mucho ese tipo de cosas. Yo, con todo el perdón, lo resumiría en que la gente es un poco gilipollas, la verdad. O sea, que... A ver, estaba intentando no decir eso. Bueno, es que hay que decirlo. O sea, sí. Asturias, aunque haya ciudades, es un pueblo en muchísimos sentidos, tío. Cotilleos y mierdas. En los pueblos ya sabéis cómo son las cosas y pues la gente actúa con cordés. Pero bueno, siempre hay gente que puedes confiar. Evidentemente, y muy buena peña. Y buen ambiente, pero es eso, tío. O sea... No sé, yo veo mucha dinámica de eso, de pueblo, de envidias, de no te saludo, yo soy más que tú. Sí, no sé qué. yo consigo algo y es solo para mí. Eso es. Es solo mío, tú no vengas aquí a intentar nada. Eso es, tío. ¿Y creéis que es más en Asturias o en el mundo de la música en general? A ver, supongo que en el mundo en general, como todo, en una gran ciudad pasará a escala más grande, pues por ejemplo, Gijón pasará a escala más pequeña. Sí, pero por ejemplo, o sea, yo estoy ahora en Madrid. Claro, que tú vives en Madrid, tú sabrás un poco más de... Vi muy poco porque, o sea, llegué ahora y es pandemia y todo y pues no da para ello, pero sí que te reciben de otra manera, ¿sabes? Yo cuando llegué a Gijón tuvo que ser como parte de un colectivo y ya estaba etiquetado como, bueno, este va con estos claro, y tal. Esa es. Y en Madrid es como todos con todos, nos vamos a ayudar entre todos, lo vamos a pasar guay, que es la música para eso. Y habrá también envidias y mierdas así y enfados entre grupos de gente y tal, pero yo sí que lo vi algo distinto, la verdad. Es que es eso. Yo, por ejemplo, yo aquí, por cómo es las cosas en Asturias, yo estoy un poco también cagado por marcharme a Madrid cuando me toque, porque aquí tengo mi estudio donde grabo, tengo la persona de confianza con quien grabo los videoclips y yo pienso, joder, a mí me da palo ahora mismo me quitas a mi cámara
y a mi estudio digo, Dios, ¿dónde voy? Porque aquí la gente tiene un rollo que no me fío del todo de la gente. Entonces pienso, cuando me toque irme a Madrid a buscarme la vida, como no grabe todo en Asturias cada vez que venga Sí, con bueno. los de siempre. Es otro rollo. Pero sí, me imagino. Pues de puta madre. Es otro rollo. Es otro rollo. Bueno, te acabamos de pisar un poco la pregunta. Sí, Raúl. pero bueno, no pasa nada. Ay, perdón. En este sentido, en lo que hablábamos de vuestros proyectos futuros que van a ser en Madrid, ¿veis una condición obligatoria tener que irse para poder triunfar en este mundo de la música? Bueno, yo creo que como en todo lo que quieras hacer, salvo en cosas muy específicas, creo que es muy importante moverse. Y entonces, pues ya sea por dentro de Asturias como por fuera, cuanto más te muevas, cuanta más gente conozcas, de que más gente te nutras y a cuanta mayor gente nutras tú con lo tuyo, yo creo que es mejor. Entonces, ya no por el hecho de que sea Asturias, de que no hay oportunidad o tal, sino que también, en parte sí. Yo creo que es importante moverse y, joder, si vas a un sitio como Madrid, que es donde está concentrado todo, es lo suyo y que te va a venir mucho mejor que si te quedas haciendo de aquí siempre. O sea, que no lo ves obligatorio, pero sí un poco condicionante, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí. Yo tengo claro eso. Por ejemplo, yo creo que si en Madrid quieres dar un concierto lo vas a tener más fácil, obviando el tema COVID. Por ejemplo, haciendo música urbana en Gijón, aquí si tienes... Yo lo que veo, igual me estoy mojando mucho, pero yo lo que veo es que, por ejemplo, si tienes un grupo más de rock que vas con el bajista, el guitarrista, la batería, aunque lleves un mes de grupo, tocas en mínimo 6-7 sitios. Yo llevo unos años ya haciendo música urbana y cada vez que quiero hacer un concierto, conseguir un concierto, tengo que pagar a la sala. Ni siquiera es hacer el concierto gratis o cobrar poco. Ya es pagar yo a la sala para poder dar los conciertos. Y yo sé que si tuviera un grupo, por ejemplo, que ya lo intenté y salió mal, pues no tendría esos inconvenientes. O sea, que crees que hay un estigma con lo que es la música urbana. Asturias a nivel cultural, es que aquí me van a desterrar, siento que va un poco más despacio que el resto de España. Bueno, pues vamos a poner un cachín de Mojo Yoyo de Yus porque no le dimos la oportunidad al principio y joder, Yes. está feo, así que vamos a poner un cachín Pa'lante. y luego haremos una pregunta muy intrigante. Si sale el sol o el día es gris, me tenga a mí o te tenga a ti, si me hago gris por estar tan cieguito. Huelo el rencor, me huele a anís como el sudor de un viejo, en fin, me voy, mañana resucito. Y la vecina me pregunta qué tal voy, si he conocido ya alguna chica playboy. Yo le respondo que no quiero ser un toy, no podré amar hasta que no sepa quién soy. La vecina me pregunta qué tal voy, si he conocido ya alguna chica playboy. Le respondo que no quiero ser un toy, no podré amar hasta que no sepa quién soy. Solo quiero que me quieras como te quiero yo, y mientras juegas con mi coco como un puro yo-yo, me destrozas el cerebro, mojo yo-yo. No me mires con los ojos que te follo. Solo quiero que me quieras como te quiero yo, y mientras juegas con mi coco como un puro yo-yo, me destrozas el cerebro, mojo yo-yo. No me mires con los ojos que te follo. Afiliado al olvidar, usando hierba natural. Mi casa hoy no está tan mal, te vienes puedo cocinar. Si traes el postre fácil. Bueno, chicos, escuchado un cachín de Mojo Yoyo que aconsejo escucharlo del todo porque es una canción muy temón. Gracias. Vamos a preguntaros, aquí, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo llamo esta pregunta, Raúl? No tiene pregunta, no tiene título esto. No tiene título, ¿no? Vale. Convertiros en un grupo tributo a Scorpions y solo poder tocar, en este caso cantar baladas, toda vuestra vida. Claro. O que solo puedas escuchar, que la única canción que puedas escuchar en 2 años sea El mal querer de Rosalía. Dios, es que las dos son una putada. Sí, la verdad. Ya, pero... Sobre todo para personas que hacen música, porque no vas a poder hacer música 2 años. O sea, tu propia música 2 años, ya sea la opción que sea.
Yo diría el Malquerer solo por el hecho de que son 2 años y no toda la vida. Sí. Pero- Si fuera a elegir que las dos respuestas fueran 2 años, las dos opciones 2 años, me quedaba con la de Scorpions. Sí, yo también, la verdad. Pero 2 años escuchando el Malquerer, que bueno, a ver, también estaría la opción de no escuchar música en 2 años, ¿no? Claro. O sea, cada vez que pongo música, pues claro, porque luego, si yo voy a una discoteca, todo el mundo estaría escuchando, por ejemplo, J Balvin Y tú, y yo Malquerer. el Malquerer. Es que es una putada. A ver, Creo que en yo- 2 años no vas a poder ir a la discoteca, no te Sí, preocupes. sí. Te estás saliendo, ¿eh? Tú en las clases Hostia. de filosofía debías de ser un crack, porque te me estás La saliendo verdad que de la 5 pregunta. raspado, ¿eh? Pues nada, No, pero sí el Malquerer. mal querer. Sí. Pues nada, mal querer. Os la pongo ahora, ¿eh? Pues nada. Bueno, para ir ya encaminando un poco el programa a su fin, este es el momento para que promocionéis a artistas, ya sean amigos, ya sea que os guste, lo que queráis. Empieza. Cabrón. Pues nada, yo, como dijo él antes, yo quiero recomendar a Royce Q, a Broken Boy y a De La Rosa al Callao, que son 3 artistas que hacen música en individual, pero que son un colectivo. Y la verdad es que, o sea, lo tienen muy, muy, muy guay montado, porque aparte de hacer su música, que es la hostia, yo la recomiendo un montón, son 3 y cada uno tiene como, aparte de su propia música, una forma de ganarse la vida hasta que, bueno, si pueden, ojalá consigan vivir de la música, de su propia música cuando sea. Pero hasta entonces, Royce Q hace videoclips, que él me hace mis videoclips. Él se gana la vida haciendo videoclips. Luego Broken Boy hace máster y mezcla de canciones, tiene un estudio. Y luego De La Rosa al Callao es organizador de eventos y se mueve y consigue crear conciertos para gente que no tiene tanta repercusión o para ellos 3. Entonces, a la vez aparte de estar haciendo su propia música, están ayudando un montón a la escena, al panorama asturiano, ya que cualquier desde una persona que lleve ya pues sus años haciendo música cuenta con ellos, y la gente que el 70-80% de personas que están empezando en la música van allí a grabar sus primeras canciones y sus primeros videoclips, o sea que aparte de estar haciendo su música están ayudando al resto. Y luego también quería promocionar el estudio de Flying Father Studios, que Adrián, el chico que lo lleva, es un amor de persona, y vais al sitio y parece es un estudio profesional, está guapísimo, y ahí ya graba desde raperos hasta bandas, porque tiene ya para tocar instrumentos y hacer sus propias instrumentales, y es la gente que yo quería promocionar así un poquito. Muy bien, muchas gracias. Y yo, nada, por mi parte, primero voy a tirar para casa y voy a promocionar, aparte de lo que llevo en solitario, que es Freddy Flowers, a mi grupo, que sacamos disco en Navidades y que mucha gente me lo pregunta, que si dejé el grupo y tal. No, el grupo sigue en activo paralelo a mi carrera en solitario, que se llama Get Here. Y nada, y luego también, o sea, yo iba a decir la misma gente que tú, de aquí de Gijón, a Royce Q, al Callao, a Broken, a mis excompañeros de colectivo que ellos siguen currando un montón y creciendo, de Crystal Yao, que a Vicious, Pedre, a Loster, a Easy, a Keko, a todos. Y nada, y luego por lo que me respecta a mi carrera, a lo que más me afecta a mí, a Juan Ewan, que fue el que me metió en toda la movida de Warner, y pues a la gente de Warner y a la gente que me está ayudando a crecer. Y eso, que se quedan, es imposible decir todos. O sea, No, es una hay un barbaridad montón de peña. de gente muy, muy buena y muy buena persona también que merece muchas cosas. Y a Lucía Goñi, que hace temazos y aparte es mi novia. Hola y... ¡Ay, qué bonito! Bueno, y el 13 de abril, era el 13 de abril, ¿no? El 13 de abril sacamos Monoz. Es un tributo a Gorillaz y es una de las canciones del disco que estoy sacando yo ahora, que lo que estoy haciendo es no sacar el disco de golpe, sino son 11 temas y estoy sacando un tema cada mes de este año. Entonces ya tengo el año cubierto de música, porque si lo saco de golpe va a tener el 20% de la repercusión que merece el trabajo y el esfuerzo que tiene el disco. O sea, que ese es tu futuro proyecto, es la pregunta que te iba a hacer. No, hay más allá. Ahora. O sea, es que Vale. estoy... Vale, pues es el momento de que contéis también vuestros proyectos más cercanos que vais a hacer. Pues nada, hilando con esto, yo estoy sacando ahora
un disco que empecé a sacarlo en enero y que acabará de salir en diciembre de este mismo año, o sea, todo el año englobado. Y ya estoy preparando lo siguiente, que quiero darle un paso más serio que lo que estoy haciendo ahora, porque hasta ahora estoy haciendo canciones con instrumentales que no son propias, no son hechas ni para mí, ni por mí, ni nada de eso. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, mientras tengo este año entero cubierto a música, estoy trabajando tranquilamente en lo siguiente, que es ya quedando con 3 colegas que saben de música en el estudio de Flying Father, y ahí ya estamos empezando a hacerlo todo de cero. Uno trae un acorde y a partir de ahí creamos algo, yo traigo una canción pensada, una melodía y tal, y ya creamos algo, y va a ser como mi primer proyecto íntegro mío, bueno, nuestro, con estos chicos también, pero con el nombre de Yus, que será lo que me voy a intentar llevar a Madrid para sacar desde allí. Y yo, nada, por mi parte, ahora mismo el plan que tengo con Warner es de singles, no involucra álbumes. Entonces, pues nada, voy a seguir sacando singles y aparte van a seguir saliendo colaboraciones que tenía hechas de aquí, de Asturias, las que hice antes de marchar a Madrid, que me presta mucho porque a lo tonto hice colaboraciones con, es que es lo guapo, tío, con toda la gente que me molaba de aquí y van a ir saliendo. Y nada, luego también estoy preparando mis cosillas, mis EPs y mis cosas de... Estoy probando un montón de estilos porque estoy mirando a ver bien por dónde quiero ir, porque me pasa lo mismo que a ti, que tiro por 80 estilos y el público, pues yo entiendo que también se desconcierte un poco, entonces estoy probando cosillas y viendo a ver por dónde voy a tirar y tal, y encontrándome un poco a mí mismo lo que quiero hacer de aquí en adelante. Y ya la última pregunta que os hago, y ya os dejamos libres aquí, es que nos recomendéis, como siempre hacemos, una peli, una canción y un libro. Estuve rayado casi hasta antes de llegar aquí, porque es que hay tantas cosas que recomendar. ¿Por qué empezamos? Puedes recomendar más de una. Sí, o sea, bueno. no tienes que fijarte solo en uno, pues 2, por ejemplo. No sé. Pues de música no voy a recomendar canción, sino álbum, si puedo, Sí. que se llama Screamy Bloody Murder, de Sum 41, que, no sé, yo es un disco que por la época en la que me tocó escucharlo y por la situación personal del artista, el cantante de la banda, me parece una bestialidad de grupo. Y eso es, que es mi disco favorito, vaya, quería recomendarlo. También he intentado no ir a lo obvio, en plan, pues escúchate a los Beatles, no sé si sabes quiénes son, ¿sabes? Luego del libro, me lo iba un poco a lo personal, más que a decir, guau, esto es bueno, más que lo que me ha tocado a mí la fibra. Libro... Sí, es que la pregunta es esa, que recomiendas. Perfecto. La fibra, sí, no, lo comercial ya lo tenemos en la casa del libro. Libro voy a tirar un poco para mi terreno, que es el arte dramático, y voy a decir Luces de Bohemia de Valle Inclán, Es muy bonito. que es que eso, yo ese libro lo típico lo descubrí en bachillerato, típico de clase de lengua. Y ahora estoy acabando la carrera de arte dramático. Ha habido un montón de libros en mi vida, pero es que ese libro a mí se me quedó ahí. Me encanta. Y me queda película. Voy a recomendar The Disaster Artist, que la dirige un actor que me gusta a mí, que es James Franco, y que esa película es la hostia. O sea, en el 2003 salió una peli que se llama The Room, que es de las peores películas de la historia del cine, que la dirigió un tío que está loquísimo, que no se sabe, a día de hoy no se sabe ni cuánto dinero tiene, ni cuántos años tiene, porque empezó a poner pasta para la peli, que se gastó 6 millones de euros, y todo el mundo era como, joder, ojalá haber estado en ese rodaje, porque tuvo que ser una puta locura. Pues lo que hizo el actor James Franco junto a su hermano, que eso también sale en la película, fue documentarse, informarse mucho y hacer como la película el rodaje de esa película, y es muy interesante. Y yo por mi parte, pues a ver, una canción, yo voy a hacer un poco como Yus y voy a recomendar un conjunto de canciones que es la playlist de Spotify de This is Yunling, o sea, que escuchéis a Yunling, porque la verdad que la revista Vice sacó un documental hace un mes o así,
sobre este artista que fue el primero de los Sad Boys y es de Suecia o por ahí, y es del norte de Europa, vamos, y que influenció muchísimo a la escena americana y acabó loquín, el pobre, pero ya está bien. Bueno, que mola muchísimo el documental y me vicié un montón a su música y me flipó. Y si conocéis a Daniel Johnston, que ahora Peña que lo conocerá, me parece el Daniel Johnston de hoy en día, un artista súper especial y muy suyo, tío. Si nos está escuchando, le deseamos que se mejore. Eso es, dudo que nos esté escuchando porque es sueco. Por eso se está haciendo el sueco, claro. Vale, y nada, luego película, yo diría una de mis favoritas, que es Moonrise Kingdom, de Wes Anderson. Es un director que me flipa por la estética, la forma en la que graba las pelis y tal, y con colores como muy pastel y las historias como muy chulis. Y ese peli en concreto va de dos niños que se enamoran y escapan a una playa secreta a vivir juntos y mola muchísimo, es súper tierna y también muy divertida. Y libro, yo, o sea, voy a ser muy payo y voy a decir una tontería, pero es que de verdad que para mí no lo es, que es El Principito, porque todos los años me leo El Principito y voy anotando lo que creo que las metáforas significan para mí y cada año cambian. Y me parece un libro que no es para niños, que es para niños y adultos y que te hace pensar mucho y recordarte cosas muy importantes. Así que leeros El Principito, chaval. Bueno, de todas las recomendaciones que veo por aquí, nunca las suelo comentar, pero lo voy a hacer muy rápido porque tenemos prisa hoy. Tenemos citación en el juzgado. No, es Nosotros también. No, es broma, es broma. El grupo que dijiste, Sanford One, yo supongo que será de tu adolescencia porque también forma parte de la mía. Claro. Y The Best of Me es una canción súper bonita. Valle Inclán, como buen gallego, nunca se la entendía mucho, pero decía una cosa muy verdad, y es que la vida es ilusión. Y justamente de James Franco tengo una recomendación, que es una serie de Stephen King, que es 11-22-63, puede ser, ¿no? Que es la fecha de la muerte de Kennedy, y esa serie, desde la ilusión mayor y absoluta, habla de cómo se precipitaron esos días a través de James Franco. Bueno, pues me la apunto porque me encanta. Y una ese tío. historia de amor. Así que ahí os lo dejo. Y El Principito, yo me lo leí ya en 5 idiomas. Y creo que es uno de los libros que te ayudan a conocer los mejores idiomas. Así que muchas gracias por las recomendaciones. Estoy yo muy ilusionada. Y como decía El Principito, si no sabemos dónde vamos a ir, no podemos llegar muy lejos. Así que, bueno, me despido con una canción porque la música yo creo que sí nos guía en el camino, ¿no? Bueno, Raúl, nos vemos. Muchas gracias por venir, chicos. A vosotros por y invitarnos. mucha suerte en todo lo que hagáis. Igualmente. Muchísimas thank yous. Chao. Chao, guapos. Refugiados de de sirvientes, aflojados siempre dando los dientes. No creíamos de agua sellar, estamos muertos de pelear, ni Dios ni rey. Dios ni rey. Cuando tres esclavos a planchar, engalanas como el cudel sin miau, para llenar de flores la ciudad, para que no se le hace la hora la muerte. Saluda al rey. El imperio de la vanidad, por los fierros apuntando al cielo, y disparelos pa' festejar que ya nos tiene donde siempre quisieron. Ni Dios ni rey, ni Dios ni rey. Hemos visto a su majestad muy interesado por todos nuestros trabajadores, les ha estrechado la mano, se ha interesado por el trabajo, una persona muy sensible con la empresa familiar. Es una tradición española, estamos muy acostumbrados y tiene muchas ventajas. Una alegría de ver al rey, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva!